Un gusto saludarles, mi nombre es Itzel Maribel Alvarenga de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Contaduría y Finanzas. Hoy hablaremos sobre el vitalismo, quien nuestro profesor Guillermo Brown de la asignatura Filosofía 1 quiere que hablemos en este video. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. También ve a la vida como la principal, la realidad, y se esfuerza en entenderla, pero no tiene uniformidad debido a las diferencias en cómo coincide la vida. Hablaremos un poco sobre cómo surge y en qué consiste el vitalismo. Primero hablaremos de la historia. La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgen durante la mitad del siglo XIX. ¿En qué consiste el vitalismo? La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentales diferentes de las entidades que no tienen vida porque contienen algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas, o sea que no tienen vida. En su forma más sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o un espíritu que las distingue. En alguna de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es encargada de darle a la vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. Algunas de las características del vitalismo son que entendía la realidad como un proceso, que afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, que abandonaba el concepto tradicional de la razón. Tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico creado en contra del mecanismo materialista. La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. Tenía dos sentidos. El primer sentido es que aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico. El segundo sentido es que aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. El vitalismo, desde el área biológico, se conocía como una teoría que nació a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, con el nombre de animismo. Por lo tanto, en el área de la biología, el vitalismo decía que los organismos tenían un espíritu vital, que era una ciencia que se encargaba de defender que las diferentes situaciones que ocurrían dentro del organismo eran ocasionadas debido a la acción de un conjunto de fuerzas vitales, que eran caracterizadas de los seres vivos y que por esta razón eran situaciones que no se daban de forma exclusiva por la acción de las fuerzas físicas químicas de la materia. Dos de los grandes representantes del vitalismo, uno es este filósofo que defendía que la vida tiene un sentido biológico-cultural, que es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se
se resumen a la crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Este filósofo defendía su contexto biológico, que consiste a la afirmación y revaloración del cuerpo y de los instintos de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y la parte irracional de la vida. Hay una de las grandes obras de este filósofo llamada El Anticristo, que se refiere al vitalismo, que decía las siguientes palabras: cuando no se sitúa en la vida su propio centro de gravedad, sino en el más allá, en la nada, se despoja a esta de su esencia, la gran mentira de la inmortalidad personal, le quita al instinto todo lo que tiene de razón de la naturaleza. Desde ese momento todo lo que hay en los instintos de beneficiosos, de favorecedor de la vida y de la garante del futuro, despierta desconfianza. El sentido de la vida se convierte entonces en vivir de manera que ya no tenga sentido vivir. ¿De qué sirve, pues, el sentido comunitario? La gratitud a los orígenes y a los antepasados. Haciendo estas preguntas seguían de otras. ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de bien general? Todas estas actitudes son tentacionales desviaciones al camino recto. Todo individuo, como poseedor de un alma inmortal, ocupa el mismo nivel jerárquico que los demás. Cualquier desequilibrado tiene el derecho de imaginarse que por él se desgreden a cada paso las leyes de la naturaleza. Nunca maldeciremos con suficiente desprecio una acentuación como esta de toda suerte de egoísmo que llega hasta lo ilimitado y hasta la desvergüenza. La salvación del alma equivale, hablando en plata, a afirmar que el mundo gira en torno a mí. Estas fueron las palabras en su obra de este filósofo. Bien, ahora hablaremos de la raciovitalismo, que fue el protagonista José Ortega Gasset, que para él habían dos sentidos, el sentido biológico y el sentido biográfico histórico, pero él defendía el biológico más que el otro. Defendía más el aspecto histórico. Él decía que la vida se presenta como un conjunto de hechos, de experiencias situadas en el espacio y en el tiempo. Ortega utilizaba las categorías de la vida entendida de este modo: vivencia, teoría de las generaciones o perspectiva. Este filósofo, en una de sus obras respecto al vitalismo, de sus obras importantes, que tiene por tema el tema de nuestro tiempo, decía en las siguientes palabras: el tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parece absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura, pero la misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y demostrar que es la cultura, la razón, el arte, la ética quienes han de servir a la vida. En conclusión, podemos ver que para estos filósofos compartían hasta cierto punto el mismo sentido del vitalismo, pero los dos defendían su aspecto. Como vimos en el primero, defendía más la forma filosófica, donde hablaba del cuerpo, del alma y de la fuerza del ser humano. Y ya
José Ortega Gasset defendía desde su punto de vista sobre la biología y la historia, donde hablaba que el ser humano era de experiencia, del espacio y del tiempo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy de mi exposición. Espero les haya gustado y les dejo como tarea que investiguen más sobre el vitalismo, ya que es muy interesante porque encierra tanto la filosofía, la química, la biología y la historia en un solo mismo concepto y los acomoda a modo que se puede explicar la vida. Por eso es que el tema es un poco complicado, pero por eso es importante que investiguemos más sobre el tema. Un gusto haber estado con ustedes.